Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a trabajar la clase denominada Manejo de espacio en odontopediatría. Para poder trabajar el manejo de espacio en odontopediatría, primero tendríamos que enfocarnos en un punto muy importante, que tendría que ser la rehabilitación protética o protésica, como usted quiera llamarlo, en odontopediatría. ¿Cuál es la importancia de esta rehabilitación en odontopediatría? Como primer punto tenemos la integridad de los factores. Todas estas clases hemos venido conversando de que los pilares son la masticación, la fonación, ¿no? Entonces, en odontopediatría, la integridad de dientes en las arcadas es importante para poder mantener la oclusión, la estética, la fonética y la masticación, y así lograr un bienestar psicoemocional del paciente pediátrico. Además de eso, tenemos que recordar el papel de la dentición decidua en relación al establecimiento correcto para una dentición permanente, ¿no? Existen varias alternativas restauradoras en odontopediatría. Entonces, muchas veces, como consecuencia de un traumatismo, de una evolución, de una caries dentaria, existe una pérdida de estructura, ¿no? Que no puede ser recuperada de repente por procedimientos ya elaborados con forma dentística no restauradora, llevándonos a recordar los diferentes recursos, ¿no? Protéticos para poder rehabilitar el funcionamiento de la pieza, ¿no? Entonces, eh, no podemos decir de que vamos a tener una planificación rehabilitadora si no estamos de acuerdo a la planificación, ¿no? A devolver la estética, la fonación y la masticación del bienestar del paciente. Y estos recursos son los que nos llevan a nosotros a poder integrar que el sistema estomatognático. Vamos a ver entonces la rehabilitación para destrucciones extensas, ¿verdad? Dentro de esta rehabilitación de destrucciones extensas se encuentra el refuerzo o la retención intracanal. ¿A qué nos referimos con el refuerzo o la retención intracanal? Nos referimos a las rehabilitaciones de destrucciones coronarias extensas que no pueden ser realizadas directamente en los dientes debido a que hay una pérdida de estructura bien grande en este caso. Entonces, al tener esta pérdida de estructura extensa o muy grande, lo que vamos a hacer es hacer la necesidad de confeccionar un refuerzo intracanal, ¿no? ¿Y cómo es este refuerzo intracanal? Sirve para poder aumentar el área de adhesión, ¿no? Y para poder sustentar una parte coronaria, auxiliándonos de una retención intracanal. Hay dientes deciduos que son tratados endodónticamente, pueden recibir un refuerzo intracanal hasta un tercio de la raíz para que no interfiera en la reabsorción de los dientes deciduos. Por lo tanto, estos dientes deben de estar acompañados periódicamente con un control radiográfico, ¿sí? Entonces, en la literatura son citados muchos capítulos en los cuales evidencia la, el beneficio de esta retención intracanal, ¿no? Y la confección de estos pueden ser con pernos, por ejemplo, la marca FKG, los denominados parafusos, pueden ser unos pinos o pernos de alambre ortodóntico en una forma de letra alfa o una forma de letra gamma para lograr la retención. La elaboración de este canal radicular es con una resina compuesta también, una resina compuesta con cinta de polietileno, un perno fibra de vidrio también, es un perno que nos ayuda bastante a la retención. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los pernos que he mencionado. Los pernos de la FKG son parafusos, ¿no? Y son cementados dentro del canal. Los de fibra ortodóntico, los de alambre ortodóntico en forma de letra alfa o gamma, son presos sobre una presión del canal radicular y después son colocados con cemento. Después, estos pernos fibra de vidrio también son utilizados con un cemento, ¿no? Que por ejemplo puede ser el Alcencor, ¿no? Y que debe tener solamente un tercio dentro del canal radicular y una parte por fuera, ¿no? ¿Para qué? Para poder rehabilitar la futura corona.
Entonces, de niños sí se utilizan pernos, algunas veces también en la literatura nos indica, aquí en Perú, algunos odontopediatras realizan los pernos de resina, los famosos pernos de resina para retención intracanal, ¿no? La técnica o la ventaja o la durabilidad estaría simplemente en la técnica que usted le pone, ¿no? Quiere decir, tiene que haber una retención intracanal verdadera, tiene que haber un sellado con gutapercha, un buen cemento, una rehabilitación para la corona, ¿no? Ahora, como estaba hablando, ¿no? Esta alternativa de poder ser utilizada en una confección de los pernos con una resina compuesta es descrita por Grosso, ¿no? Y consiste en la desobturación del tercio cervical del canal tratado endodónticamente, condicionamiento ácido, sistema de SIDO y la construcción de la retención intracanal con una resina compuesta, ¿no? Entonces, en la realidad, el uso de una resina compuesta como retención sería un tercio del canal radicular y la construcción de un núcleo para auxiliar el refuerzo en la región cervical, ¿no? Entonces, otro punto importante vendrían a ser las coronas de acero. Las coronas de acero fueron descritas en primera vez en el año 1950 por Hampley para dientes deciduos con una destrucción coronaria extensa. Es una alternativa de reconstrucción de dientes posteriores, a pesar que algunos profesionales también utilizan dientes anteriores, ¿no? Pero compromete más que todo en estética del paciente. Particularmente yo solo lo utilizo en dientes posteriores, que no compromete estética del paciente y clínicamente se ve de una manera agradable, ¿no? La técnica tiene que ser propuesta y tiene que ser realizada con cementos adhesivos o un cemento de ionómero de vidrio para su colocación. Lo que hay que hacer es medir el diámetro mesio distal del diente restaurado con un compás de punta seca y hay que seleccionar la corona de acero. Dentro del kit existe una caja de coronas de acero de la marca 3M aquí en Perú. Entonces usted puede tener la caja y de ahí simplemente elegir la coronita de acero que va a realizar. Ahora, el diente debe de sufrir un desgaste uniforme en todas las fases lisas, con una broca diamantada de punta afilada para poder preparar la corona, dejando la preparación ligeramente expulsivo, sin un hombro o un escalón cervical, ¿no? Tiene que haber una terminación cero. Ahora, tiene que estar 1 milímetro abajo del borde de la encía. En cuanto a la fase oclusal, debe ser desgastada de 1 a 1,5 milímetros con broca troncocónica y debe verificarse si existe un espacio suficiente para que el paciente pueda ocluir, ¿no? Ahora, al finalizar la preparación, lo que usted tiene que hacer es pulir o redondear todos los ángulos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una preparación coronaria. La corona de acero es elegida, debe ser recortada en la región cervical con una tijera o otro instrumento y tiene que haber eliminación de los rebordes con unas piedras montadas o con unos discos de carburundo o unas gomas abrasivas, ¿no? Después de los procedimientos de adaptación del margen cervical, nosotros vamos a colocar un contorno con un alicate. Vamos a verificar la adaptación de esta corona a la pieza, ¿no? Principalmente al margen gingival, porque la idea de esta corona de acero es que no exista ninguna cavidad o ningún surco donde pueda ingresar la bacteria, ¿sí? Entonces, el margen gingival es lo más importante en la corona de acero, sin desmerecer el tema de la oclusión. Una corona de acero bien adaptada no debe, debe presentar una dificultad para removerlo manualmente por el profesional, claro está. No siempre se va a necesitar, en este caso, un extractor de corona para poder removerla. Si es que la corona se encuentra bien cementada, entonces ahí usted se puede dar cuenta si cementó bien o no su coronita de acero. Ahora, para poder finalizar, luego de que ya realizamos todo lo que yo indiqué, lo que vamos a hacer es cementar la pieza. Puede ser con un cemento adhesivo dual o también con un cemento de ionómero de vidrio. Por ejemplo, aquí está la marca de la FGM, los Fuji, que son muy buenos. También está el Alcemcore, que es un cemento dual, que también es muy bueno.
¿ya? Puedes usar un aislamiento relativo, ¿no? Para la colocación del cemento y remover excesos con una cureta. Por último, vamos a checar los contactos oclusales. Ahora hablemos de las coronas preformadas o las famosas coronas prefabricadas, ¿no? Esas coronas preformadas o prefabricadas fueron muy utilizadas, descritos en la literatura las coronas de policarbonato, ¿no? Y eran prefabricadas para dientes anteriores deciduos, ¿no? ¿Para qué? Para utilizarlas era necesario realizar un desgaste grande de estructuras dentarias que indicaría el uso para la rehabilitación de dientes con destrucción coronaria extensa. En muchísimos casos era necesario el tratamiento endodóntico, la conversión de un perno con un muñón de ionómero de vidrio o una resina compuesta, ¿no? La grande falta de estas coronas de policarbonato es que se acaban contraindicando o su uso era más por una adaptación cervical, ¿no? También provoca la dificultad de una higienización o un acúmulo de placa bacteriana en la región, ¿no? Es por eso de que hoy en día tenemos las famosas coronas de acetato, ¿sí? Estas coronas de acetato son realizadas con un molde para poder tener una caja donde nosotros colocamos y vamos poniendo las coronitas para calzarlas, empieza pediátrica, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, es la marca TDB. La marca TDB es una marca que se comercializa en el país de Brasil y también en Estados Unidos. Son coronas transparentes para una reconstrucción dental, desarrolladas para qué? Para proporcionar la anatomía dental perfecta de las restauraciones, minimizando la necesidad de ajustes, de acabamiento, por ejemplo, para coronas de dientes anteriores o dientes posteriores, ¿no? Las ventajas de estas coronitas TDB son las distintas formas y tamaño que existen. Tienen una aplicación simple y rápida. No reaccionan con las resinas compuestas disacrílicas o acrílicas. Su transparencia permite fotocurar a través de una corona, respetando la anatomía del diente tratado. No se adhiere a las resinas después de la polimerización y está disponible en dientes anteriores y posteriores también, pediátricos, claro está. Entonces esta cajita es muy buena que de repente ustedes, si la pueden conseguir, sería genial, porque es muy, pero muy buena las marcas de la TDB. Otro punto importante antes de pasar a la rehabilitación es las coronas indirectas de resina acrílica. Antiguamente y hasta ahora se siguen usando las famosas coronas de resina acrílica que las podemos utilizar para rehabilitar los dientes anteriores en una corona de resina acrílica confeccionadas en un laboratorio. Eh, Ahora, se prefieren las resinas importadas, por ejemplo la SR Ivocron de la marca Ivoclar, que son muy buenas porque son termoactivadas, ¿no? Estas coronas presentan un resultado estético muy favorable, contando además con una ventaja de adaptación para la preparación, la confección y la adecuada forma antes de la cementación, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es preparar el diente de forma expulsiva para la extensión, una terminación cervical con chanfre largo y redondeado, no en ángulos. Hay que confeccionar los espacios suficientes cuando el paciente ocluye y sea posible observar todos los movimientos mandibulares que nosotros ya sabemos realizarlos, ¿no? Ahora también hay que lograr hacer una adaptación gingival con un alambre retractor siempre, ¿no? Debido a que hay una pequeña profundidad en el surco gingival del diente deciduo. Hay que hacer un molde con silicona de condensación eh, pesada y luego con fluida colocando hilo retractor. Hay que tomar el antagonista con el alginato para poder ver la oclusión del paciente, ¿no? Y luego hay que cementarlo con cemento dual, tomando un cuidado en poder remover los excesos. Estas son las famosas coronas de resina acrílica indirecta. Y también existen las coronas indirectas de resina compuesta.
Las resinas compuestas son coronitas de resina realizadas de forma indirecta que pueden ser utilizadas como para rehabilitar dientes anteriores como posteriores. ¿Sí? La ventaja de estas coronas es que ellas pueden ser realizadas por nosotros mismos, por el profesional, pues el material es una resina compuesta fotopolimerizable. Usualmente es manipulada por nosotros, a diferencia de hacerlo directamente en el diente, esta se hace en un moldecito de yeso, ¿no? Ahora, nosotros deberíamos de escoger el procedimiento que se adapte más al caso y a la necesidad del paciente. Les estoy dando aquí en este caso varias opciones para que usted pueda realizarlo, ¿no? Que sea una alternativa viable y sobre todo accesible, tanto en costo como en técnica de resultado para paciente pediátrico, definitivamente. Y otro punto importante para mencionar, existen las coronas directas de resina compuesta con auxilio de matrices. Las coronas de resina compuesta con auxilio de matrices son en verdad para restauraciones extensas de resina compuesta, por ser utilizada de forma directa, no necesitan procedimientos como un molde o una confección de coronas en un modelo. Lo que hace es disminuir el número de citas para el paciente pediátrico, y esta es la famosa que les estaba hablando, que es de la marca TDB. Esas vendrían a ser coronas directas de resina compuesta con auxilio de matrices. Entonces, si nos preguntara cuáles son las TDB, son esas, ¿verdad? Son coronas de acetato. También tenemos coronas de acetato de la marca De Novo, de acetato de la marca Frasaco y de acetato de la marca Fasato, también en caja. Vienen en coronas individuales y vienen en caja. Entonces, actualmente aquí en Perú nosotros trabajamos mucho también con lo que son los moldes, con una técnica de la escuela de Londrinas, ¿sí? Esta técnica nos dice de que podemos realizar nuestros propios moldes o matrices de estas coronitas con un auxilio, de repente con una, es como si fuera una llave, ¿sí? Que nosotros tenemos, que se compra aquí también en Perú, un molde, y se utilizan las matrices con la caja del suero fisiológico. Entonces, para ahorrar costos, algunos odontopediatras lo usamos, son muy buenas, y la literatura también lo manifiesta en la escuela de Londrinas. Bien, la rehabilitación por pérdida dental. Cuando hablamos de rehabilitación por pérdida dental, estamos hablando definitivamente de que algo pasó, ¿verdad? De repente el diente fue perdido por un trauma dental, de repente el diente por trauma dental tiene una intrusión, ¿no? Y hay que ver cuál es la medida para poder rehabilitar esa pieza dentaria. Como primer punto tenemos la prótesis fija con cursor. Esta prótesis fija con cursor es utilizada en situaciones en que el paciente presenta una ausencia de uno o más dientes deciduos anteriores por una pérdida precoz de traumatismos, o también puede ser por caries, ¿no? De repente ya por caries nosotros no pudimos salvar esa pieza con una pulpecto y simplemente la pieza lo que realiza es la extracción. Claro, indicación obviamente por el odontopediatra. Esta prótesis fija con cursor consiste en un sistema de dientes adyacentes del espacio protésico para recibir coronas. La corona de uno o dos dientes fija con un alambre ortodóntico. El alambre normalmente es de 1 a 1.5 milímetros. Y en la otra corona tenemos un diente en suspenso con un orificio donde el alambre penetra, ¿no? Entonces, al penetrar va a haber un encaje, el encaje hembra-macho, ¿no? Como nosotros ya veníamos trabajando cuando realizamos rehabilitación. El sistema de encaje va a proporcionar una abertura conforme se va a ocurrir un crecimiento de la maxila en una posición de lateralidad, ¿no? Ahora, esta prótesis con cursor puede ser confeccionada toda con resina acrílica o con un acero con una faceta de acrílico. Los números de dientes de soportes deben de ser planteados para que no reciban mucho esfuerzo. Entonces, pueden o no recibir una preparación antes de la confección de la prótesis, dependiendo obviamente del cirujano dentista y de la rehabilitación que tenemos que hacer. En el caso reciban un desgaste, deben de ser simplemente en la pieza, no siendo tan invasivos, sino dejando el diente expulsivo, ¿no? Con una retención, para poder tener un contorno sobre las demás piezas. La cementación debe ocurrir con un sistema de encaje en posición con cemento
de sulfato de zinc, cemento ionómero de vidrio o de preferencia un cemento resinoso dual. Particularmente cuando yo hago prótesis fija con cursor, me gusta mucho trabajar con cemento resinoso dual. Es mejor porque al ser dual realiza un menor tiempo de trabajo y los excesos se pueden remover fácilmente con una gasita. ¿No? La prótesis con cursor está indicada para una pérdida precoz en la región anterior en pacientes con poca edad y que no permiten el uso de aparatos removibles. ¿Cuándo entonces indicaría una prótesis con cursor? Cuando el paciente pediátrico tenga de repente 4 años y por pérdida de traumatismo dental, una fractura en raíz, yo tuve que extraer la pieza. Tengo, por ejemplo, un caso antes de fin de año lo trabajamos y en este casito obviamente hubo una extracción de esa pieza por una pérdida en raíz, una fractura en raíz, e infelizmente al tener eso, lo que tendríamos que hacer es realizar la extracción. Cuando cicatrizó al mes de enero o marzo, realizamos la prótesis fija con cursor. Y realicé esto justamente porque al paciente no le gusta nada de aparatos removibles, porque sabemos que nosotros como ortopediatra, al evaluar todas las conductas clínicas y anatómicas, va a fracasar, ¿no? El control periódico que se debe realizar siempre debe ser a la semana, a los 3 meses y a los 6 meses, pero siempre hay que acompañarlo en una higiene adecuada y de los dientes permanentes sucesores, obviamente. La otra prótesis muy interesante es la prótesis fija en cantilever. Esta prótesis fija en cantilever es utilizada en caso de ausencia de un diente deciduo, siendo este presentado con una prótesis con un póntico en cantilever, ¿no? Este póntico en cantilever vendría a ser como un balance. Profesora, ¿y cómo es un balance, no? Nosotros hemos hablado mucho ya. Ya, cuando nosotros hablamos mucho de los dientes de soporte, tienen que recibir una preparación en un chanfe fino hasta la región cervical, acompañando las fases vestibulares y las fases palatinas, removiendo las áreas retentivas en un borde incisal y debe ser desgastado por un espacio en un material para evitar el contacto prematuro. Hay que seguir con un desgaste gingival, un molde con silicona por condensación, hay que confeccionar modelos, enviarlos al laboratorio y hay que ser hecha con una pieza de metal fundido para que debe ser probada en el paciente. Hay que escoger también el color de esta para poder tener la toma de laboratorio del color y después de cementarla poder probar eso, ¿no? Esta prótesis puede ser confeccionada con una resina acrílica como por ejemplo la SR Rigochrome o utilizando como póntico un diente natural también. En este caso la retención mecánica del diente en balance se proporciona por la cámara pulpar en una canaleta por palatino, confeccionado con una broca en sentido horizontal. Esta prótesis en cantilever depende mucho del paciente, perdón, del profesional en utilizarlo o no. Particularmente no me gusta mucho, me gusta utilizar más lo que es prótesis fija con cursor. Es una opinión personal, pero usted puede realizar las que más le convenga, ¿no? Otro punto importante es la prótesis adhesiva directa. En los casos de ausencia de dientes anteriores podemos utilizar una alternativa rehabilitadora a base de una fibra de polietileno, por ejemplo la Ribond, ¿no? Hay que utilizar un póntico de diente natural o un póntico de resina compuesta que después de preparado dé un espacio protésico y fijado a los dientes adyacentes proximales con una técnica de resina compuesta, ¿no? Para determinar el complemento lo que hay que hacer es tener una tila de polietileno, adaptar esta tila al tamaño, ¿no? De repente, y de los dientes por palatina. La medida de esta tira, lo que vamos a hacer es cortar el polietileno, que no debe ser tocada por el cirujano dentista, sino por el auxiliar o, o el o el asistente dental, quiere decir que se trabaja a 4 manos, ¿no? Los dientes son asperizados por palatino con una broca de diamante. Primero hay que hacer una limpieza, acondicionar ácidamente
y los agentes de unión con una fina camada de resina compuesta para poder polimerizarla, ¿no? Este tipo de prótesis puede ser indicada con carácter provisorio, pues esta cinta está siendo colocada por Palatino, no va a ofrecer una retención suficiente al póntico en el momento de la masticación, ya que la fuerza para poderla remover siempre va a ocurrir en Palatino, ¿no? Entonces, además de esto, hay que acompañar el crecimiento del paciente. Eso no quiere decir de que nosotros no tengamos eh, una evidencia científica. Existe la evidencia científica, pero depende mucho del profesional de la salud, cómo es que lo quiera tomar o cómo es que lo quiera trabajar. Nos faltan trabajar lo que es banda danza y aparato removible. Enseguida vamos a trabajarlo. Pero primero vamos a ver un poco de mantenimiento de espacio. Este mantenimiento de espacio es el que usted trabaja o trabajó o trabajará, ¿no? En las clínicas odontológicas pediátricas. ¿Qué vendría a ser un mantenedor de espacio? Un mantenedor de espacio van a ser de la necesidad van a ser de la necesidad de preservar el espacio que ha dejado un diente en su pérdida prematura. Como vemos en la imagen, hay una ausencia de repente por una exodoncia de la pieza 8.5, ¿no? Y tenemos ahí la pieza permanente. Lo que se está realizando ahí es un banda danza. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de espacio? Hay una erupción ectópica de dientes permanentes, puede haber una anquilosis, una pérdida dentaria prematura, una fractura, como vine conversando con ustedes, hay una alteración de esmalte y de dentina, caries profunda no tratada o caries proximal y una agenesia de dientes temporales. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida de dientes prematuros? Si la pérdida ocurre en una dentición primaria, puede sufrir la migración de la primera molar permanente, creando así la mesialización de esta pieza. Por ello, lo que hay que realizar o por ello lo que se da es el cierre de espacio. Cuando se producen las pérdidas en la zona anterior, podemos decir que se produce una mala función masticatoria. Esta pérdida parece ser resultado del desarrollo de una caries de aparición temprana o de infancia temprana, denominada actualmente por la IAPD. La función de habla se afecta cuando la pérdida de los incisivos superiores ha ocurrido en una edad muy temprana. Las consecuencias de la pérdida prematura de dientes. Ante la pérdida unilateral de un canino inferior, eh, si se deja evolucionar, puede dar lugar a una desviación de la línea media. Los incisivos van a tender a desplazarse lateralmente y este espacio a inclinarse lingualmente. Entonces nunca hay que dejar los dientes así porque sí. Los famosos mantenedores de espacio son los aparatos que sirven para poder mantener el espacio dejado por una pérdida prematura. Se va a prevenir la pérdida de la longitud de la arcada, facilitando que la pieza permanente erupcione definitivamente, ¿no? Sin interferir con la erupción de los antagonistas. Entonces aquí tienen que tener bastante cuidado usted cuando nosotros colocar en banda danza. Tenemos mantenedores fijos y mantenedores removibles. Los fijos son dispositivos construidos sobre banditas o sobre coronas localizadas en los dientes adyacentes al espacio perdido. Y los removibles son dispositivos construidos sobre acrílico y retenidos con ganchos, los que se pueden añadir elementos adictivos como tornillos o resortes. Fijos en un extremo. Corona danza, que es la que nosotros colocamos. La vez pasada una alumnita me hizo una consulta, ¿no? Me decía, profesora, pero ¿cómo es que usted va a colocar un banda danza en una corona? Entonces, definitivamente, eso es posible, ¿sí? Nosotros tenemos que realizar un diagnóstico, por eso les indicaba, un diagnóstico y un plan de tratamiento certero. Y siempre lograr a la mamá con facilidad. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer una corona, si hacemos un tratamiento pulpar ahí, colocamos corona de acero y sobre eso va banda ansa, se puede, corona ansa se denomina. Banda ansa, lo que ya les había mostrado, y los propioceptivos también. Fijo en alambre en ambos extremos, el famoso arco lingual, que muchos ya realizaron o realizarán,
en una clínica futuramente, el arco lingual para piezas inferiores, la barra transpalatina y el famoso botón de Nance, pues, ¿no? Que es muy bueno también. ¿Cuáles son las características generales? Es que estas piezas son metálicas netamente, ¿ah? No restablecen funciones, pero generalmente van a mantener el espacio de un solo diente. Tiene una estética definitivamente que no es buena, es mala, ¿no? Porque estéticamente no se ven bien. No precisan la colaboración del paciente, ¿no? Y requieren menor vigilancia por el odontólogo. Doctora, ¿cómo es eso que requieren menor vigilancia por el odontólogo? Claro, si nosotros estamos activando, si nosotros estamos colocando, que es la palabra correcta, un banda ansa, definitivamente el aparato va a estar totalmente fijo ahí. Y al estar fijo ahí, no precisa la indicación o la ocultación clínica por el odontólogo de repente semanalmente, ¿no? Ahora, cuando nosotros colocamos banda ansa, sí es necesario realizar un control, ¿no? De repente podría ser el control al mes para ver si existe alguna interferencia oclusal, ¿no? Después de realizar, porque algunas veces cuando nosotros cementamos banda ansa, al cementar banda ansa realiza como una interferencia oclusal, si es que usted no adaptó bien la banda, realiza una interferencia oclusal. Y al realizar una interferencia oclusal, a la masticación lo jala como si fuera una palanca. Entonces usted cementa la banda ansa y a la semana la banda se sale. Eso quiere decir que definitivamente usted no realizó una correcta adaptación de banda. Entonces, si usted no realizó una correcta adaptación de banda, definitivamente la banda ansa se va a realizar, se va a retirar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cositas, ¿sí? Bien, los mantenedores de espacio removibles son placas pasivas de acrílico que se sujetan en la boca con retenedores, los famosos Adams, o ganchos de bola o circunferenciales. Sí, son denominados más que todo Adams. Nosotros cuando realizamos un aparato removible le indicamos al técnico dónde va el Adams, obviamente con un bicolor. Se le pueden añadir otros elementos como por ejemplo tornillos y resortes. En las próximas diapositivas yo he colocado un tornillo para que usted pueda ver cuál es el uso. ¿Sí? Se puede colocar un arco vestibular también para poder generar una retención o una alineación también. Y es propio de acrílico el que se apoya en las piezas contiguas a la pérdida definitivamente, evitando que el desplazamiento de estas dos. Las características generales de estos es que el material de resina va a permitir el reemplazo de varios dientes y de sus funciones. Son estéticos, la higiene es más fácil, tienen una colaboración buena por el paciente, pueden usarse como aparatos activos, ¿no? Y bueno, es de un método indirecto porque lo realiza obviamente el técnico de laboratorio. Las indicaciones es en las pérdidas tempranas de molares deciduos, pérdida de dientes permanentes que conducen a la mesialización de dientes vecinos, la posibilidad de destrucción de los dientes antagonistas. Y las contraindicaciones es cuando el aparato interfiere con la erupción del primer diente permanente, ¿no? Si el niño no es colaborador o es mentalmente incapaz de hacerlo, lo que va a hacer es que no va a colocar el aparato, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay una agenesia del diente permanente, también está contraindicado. Lo que hablábamos hace un rato, lo que tiene que tener unos tornillos, por ejemplo, les he colocado aquí un Haas. Un Haas es un aparato que tiene bandas en molares, definitivamente, ¿no? Hay unas bandas en molares y tiene un tornillo de expansión. En este caso la expansión está siendo verticalizada. Ven la orientación de la flecha, ¿sí? Ese botón que tiene adelante con una circunferencia es para la activación. Y estas le podríamos llamar alambres doblados que tiene ahí, son las denominadas bayonetas, ¿sí? Estas bayonetas están para que cuando usted active las piezas que están ahí inclinadas, definitivamente tengan una alineación mejor, ¿no? Ahí vemos que el canino está erupcionando, entonces tenemos que lograrlo en posición.
Y ahí lo que vamos a colocar es la expansión del maxilar definitivamente. Entonces, por eso hablábamos de los aparatos removibles. Estos aparatos removibles también pueden tener función con botón. Y al tener función con botón, realizan una mejor adicción, ¿no?, al paciente pediátrico. Ahora vamos a ver en inferior. En inferior existen innumerables aparatologías, innumerables. Por ejemplo, para citarles una es la aparatología de Schwartz, ¿no? Es un aparato Schwartz. Igual tiene bandas en inferior, ¿no? Ahí se ha colocado unos tubos también para poder realizar la activación. Y en este caso tiene un botón al centro que lo que realiza es la expansión de la mandíbula porque vemos un apiñamiento en las piezas de los caninos. Entonces, todas estas aparatologías sirven netamente para poder lograr la expansión mandibular del paciente pediátrico, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos trabajado mantenedor de espacios fijos, mantenedor de espacio removible. Usted sabe cuándo realizar una columna banda ancha, una banda ancha. También sabe cómo realizarlo, una prótesis fija con cursor, una prótesis en cantilever. Entonces, todos estos son procesos que ayudan mucho a la fisiología pediátrica o odontopediátrica para poder lograr un mejor desarrollo tanto en el diagnóstico como en el plan de tratamiento. Y es que definitivamente, si nosotros logramos un desarrollo eficaz y efectivo en un plan de tratamiento y en un diagnóstico, vamos a poder realizar definitivamente una mejor planificación. ¿Es correcto? Eso sería todo. Buenas tardes.